Bajo el calor del verano caliño, la ciudad brillaba como un espejismo de paraíso y peligro. Era finales de los años 70, una época en la que las fortunas en Colombia aparecían y desaparecían de la noche a la mañana, como por arte de magia. Para un niño llamado Andrés López López, nacido en la comodidad y la promesa, el mundo tras su ventana parecía brillar con la posibilidad de la magia. Los trajes de su padre, la elegancia de su madre, el apacible rumor de una vida bien forjada. Todo tenía sentido hasta que las calles empezaron a susurrar sobre hombres capaces de convertir la pólvora en oro. Oía sus nombres en las mesas, en los susurros de los periódicos, en labios de compañeros demasiado jóvenes para entender y demasiado curiosos para resistirse. Los llamaban los mágicos, los magos. No eran profesores ni sacerdotes, eran hombres que conducían Mercedes blindados por las estrechas venas de los barrios de Cali. Hombres cuyos relojes brillaban más que el sol y cuyo dinero olía ligeramente a gasolina y miedo. Para un niño de 14 años, ese brillo era irresistible. Andrés no veía criminales, sino reyes modernos, desafiantes, poderosos, intocables. Sus padres hablaban de educación, de disciplina, de orgullo militar. Él escuchaba, asentía, pero su corazón ya vagaba por otros caminos. Tras los severos muros del colegio militar, donde a los niños se les enseñaba a saludar y obedecer, Andrés aprendió algo diferente, cómo el poder alteraba las reglas para quienes se atrevían. Fue allí donde conoció Fernando Henao, un compañero de clase con una sonrisa traviesa y un secreto demasiado pesado para el bolsillo de un adolescente. Fernando era el hermano de Orlando Henao Montoya, uno de los narcos en ascenso en el imperio de la cártel de Cali. Cuando Fernando hablaba del mundo de su familia, no lo hacía con vergüenza, sino con asombro. Describió laboratorios de cristal ocultos en las montañas, el olor a éter en el aire, el ritmo del dinero contándose en montones. Andrés aún no lo sabía, pero esta conversación cambiaría el curso de su vida para siempre. Comenzó, como la mayoría de las caídas, con curiosidad disfrazada de oportunidad. En 1986, Fernando lo invitó a ver una operación de verdad. Tenía 15 años, demasiado joven para conducir legalmente, demasiado viejo para creer que la inocencia era invencible. Una tarde húmeda, Andrés se paró frente a un laboratorio improvisado de cocaína. Un cobertizo rudimentario bullía con el trabajo de hombres enmascarados. Observó cómo un líquido blanco se solidificaba bajo la llama, como los alquimistas alguna vez soñaron con convertir el plomo en oro. Para él, parecía un milagro. «Aquí es donde caminan los hombres de verdad», dijo uno de los trabajadores. «Aquí es donde caminan los hombres de verdad». El chico asintió. En ese instante, la línea entre la aventura y el crimen se disolvió como pólvora en gasolina. Al principio, Andrés no era más que un ayudante, un par de manos que levantaban contenedores, limpiaban derrames y aprendían sin hacer demasiadas preguntas. Pero había algo en su pulcritud, en su inteligencia, que lo hacía destacar incluso en medio del caos. Otros trabajaban por dinero. Él trabajaba por comprensión, por control. Observaba las reacciones, memorizaba el proceso y, pronto el ritmo del laboratorio se convirtió en su latido. En el humo de aquella rudimentaria cocina, vio su destino no como químico, sino como un hombre capaz de dominar el peligro mismo. Pero incluso en la bruma de la emoción, notó cosas que lo inquietaban. Las miradas vacías de hombres que le doblaban la edad, la risa nerviosa cuando las sirenas de la policía resonaban a lo lejos, cómo el dinero parecía esfumarse tan rápido como llegaba. Cada billete tenía un precio.
Cada sonrisa escondía un secreto. Aún así, cuando el primer sobre con dinero en efectivo cayó en su mano temblorosa, el peso de la moral cambió. Podía ganar en una semana lo que los padres de sus compañeros de clase ganaban en un año. El mundo acababa de susurrarle su primera mentira y él la creyó. Más tarde diría que la disciplina que aprendió en la escuela militar se convirtió en la misma disciplina que usaba en el AMPA. En el ejército te enseñan lealtad, le diría un periodista años después. En el cártel la exigen. La transformación fue silenciosa, casi elegante. El chico que una vez pulió sus botas ahora pulía las herramientas de un imperio criminal. Su juventud fue absorbida por el secretismo. Se hizo conocido en susurros, no por su nombre, sino por su fiabilidad. Los hombres del laboratorio comenzaron a llamarlo Florecita. Nadie recordaba exactamente por qué. Quizá una broma sobre su ropa limpia, quizá ironía, quizá el destino. Pero el nombre perduró, delicado y letal, como una flor que florece en veneno. A los 17 años, Andrés ya no era un ayudante, era un técnico, una mano de confianza, un fantasma en ascenso en la máquina. Cártel de Cali estaba en su apogeo, rivalizando con el infame Pablo Escobar y su imperio de Medellín. Sin embargo, detrás de cada kilo exportado, de cada soborno pagado, había adolescentes como Andrés, arquitectos invisibles de los cimientos del imperio. Bajo la luz fluorescente de los laboratorios, vio cómo la lealtad se disolvía más rápido que la cocaína en acetona. Los hombres mayores hablaban del poder como si fuera eterno, pero él ya lo presentía. El poder no era permanente, era prestado, y algún día tendría que ser devuelto. En casa sus padres aún creían que estudiaba. Su madre rezaba por él todas las noches, encendiendo una vela sin saber que era para un fantasma. Andrés vivió 2 vidas, una de zapatos lustrados y sonrisas educadas, otra de quemaduras químicas y juramentos susurrados. Cada mentira le parecía más fácil que la anterior. Así triunfa la corrupción, no en una sola traición, sino en la lenta erosión de la verdad. En las discotecas de Cali, la música latía como un latido de ambición. Andrés aprendió el lenguaje de la seducción y el engaño, de los tratos entre copas, de los hombres que sonreían mientras planeaban la muerte del otro. El submundo no se sentía oscuro, se sentía eléctrico. La adrenalina, el dinero, el respeto, era embriagador. «Nadie te toca cuando tienes poder», le dijo a alguien. «Nadie te toca cuando tienes poder». Era una promesa que quería creer. Pero incluso entonces, en el fondo, sabía que las promesas en ese mundo eran solo el primer paso hacia la traición. La cámara se detendría allí. Un joven de pie en el umbral de 2 mundos. Uno, brillante y legítimo. El otro, oscuro, pero emocionante. En sus ojos, un destello de duda, o quizás el reflejo del fuego que ardía en aquellos laboratorios. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo el denso cielo colombiano, las luces de la ciudad parecían observarlo. En algún lugar, un perro ladró. El motor de una motocicleta rugió, y el zumbido del inframundo volvió a llamarlo. Andrés López López, el niño que una vez observó a los alquimistas, había dado su primer paso en su círculo. Lo que aún no sabía era que todo hombre que tocara ese oro acabaría convirtiéndose en polvo. La década de 1990 amaneció sobre Colombia como una tormenta disfrazada de amanecer. Las calles de Cali resplandecían con una riqueza que nadie podía explicar, pero todos podían ver. Tras los cristales de las discotecas y el zumbido de los motores caros, se gestaba una guerra silenciosa, no en selvas ni fronteras, sino en los corazones de hombres que se creían intocables. Entre ellos se encontraban Andrés López López,
Ya no es el niño curioso que una vez se asomaba a los laboratorios de drogas, sino un hombre que está aprendiendo a respirar el aire de reyes y asesinos. A sus 20 años, Andrés había pasado de aprendiz a arquitecto, uno de esos raros hombres que entendían tanto la química como la psicología, tanto la ciencia de la pólvora como la política del miedo. Cártel de Cali estaba en su apogeo, pero el poder, como cualquier imperio, genera rebelión. Los arrestos de Miguel Angilberto Rodríguez Orejuela, los padrinos de Cali, sacudieron el ecosistema criminal. Viejas lealtades se fracturaron. Una nueva generación de narcos comenzó a rondar los restos del imperio moribundo, listos para desgarrar y alimentarse. Entre ellos, se forjó una nueva alianza. Orlando Henao Montoya, Iván Urdinola, Diego Montoyay, susurrando desde las sombras, el propio Andrés. Juntos, forjarían algo más oscuro, más rápido, más despiadado. El cartel del norte del valle. Para Andrés, no se trataba solo de sobrevivir, sino de cumplir su destino. Ahora era un hombre influyente, que se movía entre Panamá, México y la campiña colombiana, donde los laboratorios brillaban de noche como templos prohibidos. Las ganancias eran inimaginables, las operaciones, intrincadas. Negociaba cargamentos que cruzaban océanos, supervisaba químicos y aprendió a hablar con asesinos sin temblar. Sin embargo, bajo la superficie de cada transacción, acechaba una pregunta que jamás podría silenciar. ¿Cuánto de ti mismo pierdes antes de no poder encontrar el camino de regreso? El mundo a su alrededor se tambaleaba como arenas movedizas. Vio desaparecer a amigos, a tenientes ejecutados, a aliados devorados por la paranoia. El poder no tenía memoria, solo exigía más. Cada vez que Andrés creía haber llegado a salvo, el terreno volvía a tambalearse. «Estamos en guerra», le recordaba Orlando. «Estamos en guerra». Pero esta no era una guerra de naciones ni de causas. Era una guerra por el control del veneno más seductor del mundo, no la cocaína en sí, sino la ilusión de control que ofrecía. El polvo blanco no solo esclavizaba a los adictos, esclavizaba a sus propios creadores. Cuanto más subía Andrés, más limpio se volvía el aire y más venenoso se sentía. Cartel del norte del valle controlaban el 60% del mercado estadounidense de cocaína, alimentando un hambre multimillonaria. La DEA, el FBI y la Interpol los perseguían como fantasmas. Por cada redada evitada, por cada trato cerrado, Andrés sentía cómo las paredes se cerraban centímetro a centímetro. Había cambiado su juventud por la invisibilidad, y la invisibilidad empezaba a sentirse como aislamiento. Ya no era un hombre entre iguales, era un nombre en una lista. Pero en esa oscuridad hubo momentos de brillantez, destellos de riqueza y adrenalina tan intensos que casi lo justificaban todo. Las lujosas fincas en el campo, donde risas y disparos se mezclaban con champán. Las mujeres, atraídas por el peligro como polillas a la llama. Las alianzas selladas con sangre y juramentos de lealtad. Para los de afuera, Andrés vivió el sueño. Para los de adentro, era otro hombre que comprendía que el sueño no tenía salida. Cada sonrisa en ese círculo venía con una cuchilla invisible. El cártel operaba como una orquesta del caos, y Andrés era uno de sus directores. Sabía cuándo asentir, cuándo desaparecer, cuándo mentir. Aprendió que en el narcotráfico la supervivencia no dependía de la fuerza, sino del momento oportuno. El silencio adecuado podía salvarte la vida. La palabra equivocada podía acabar con ella. También aprendió que la confianza era un mito. Los hombres se juraban lealtad de día y planeaban la muerte de los demás de noche. «En este negocio», le dijo uno de ellos mientras tomaban una copa, «no hay amigos,
solo funerales retrasados. En este negocio no hay amigos, solo funerales retrasados. Empezó a ver la verdad en esa frase a medida que el cártel se fragmentaba. Surgieron facciones rivales, los rumores se propagaron como una infección. Las traiciones fueron respondidas con desapariciones. Justo, el informante, era la criatura más despreciada de este inframundo, pero todos sabían que algún día cualquiera podría convertirse en uno. El miedo reinaba donde antes habitaba la fe. Hombres como Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupete, manejaban la riqueza y el terror con la precisión de un cirujano. Confiar en alguien era un suicidio. Andrés, atrapado entre la ambición y la conciencia, se convirtió en algo más, un camaleón. Desempeñó los roles que el mundo exigía: socio, estratega, diplomático. Pero al caer la noche, al apagarse el ruido, su mente regresó a un lugar que había enterrado años atrás. El niño que una vez creyó que el crimen era aventura. Ahora sabía la verdad. La aventura había terminado. El descenso había comenzado. En aquellos días, la presión de la DEA se agudizó como una soga. Los nombres de sus cómplices comenzaron a aparecer en documentos judiciales estadounidenses, susurrados por radiofrecuencias, impresos con tinta roja en órdenes de arresto internacionales. El imperio que había ayudado a construir ahora era perseguido por un imperio de la ley. Cada arresto era un espejo que le mostraba lo que le esperaba si se quedaba. La única pregunta que quedaba era si se derrumbaría, pero Messe sobreviviría a la caída. La película se ralentizaría aquí. Un montaje de noches silenciosas y mañanas inquietas. Andrés sentado en una mansión que parecía una jaula, contemplando el océano que lo separaba de la libertad. Tenía todo por lo que los hombres matan, y nada con lo que un hombre pudiera vivir realmente. Los millones ya no brillaban, deslumbraban. El sonido de pasos fuera de su puerta se sentía más pesado. La paranoia se convirtió en oración. One night, Orlando called him. Tenemos que mantenernos firmes, he said. Debemos mantenernos fuertes. Pero Andrés percibió algo en su voz, un temblor de miedo que ni siquiera un narcotraficante podía ocultar. Comprendió entonces que el poder no protege a nadie, solo retrasa el ajuste de cuentas. Colgó el teléfono y se quedó mirando su reflejo en la ventana. Afuera, los fuegos artificiales estallaban sobre Cali, una ciudad que celebraba algo. Dentro, Andrés sentía el peso de cada secreto, oprimiendo su pecho como un arma cargada. El pacto de las sombras había comenzado como una promesa de lealtad entre hombres que temían la traición. Pero al final se construyó con la misma pólvora que vendían, volátil, fugaz y destinada a explotar. Cada apretón de manos sellaba una muerte futura. Cada noche de risas disfrazaba una cuenta regresiva. Andrés ya estaba profundamente dentro del círculo, pero había empezado a ver sus grietas. Y en esas grietas, un pensamiento peligroso comenzó a formarse. ¿Qué pasaría si decir la verdad fuera su única salida? En el apogeo de su poder, el Cartel del Norte del Valle era menos una organización criminal y más una república fantasmal. Sus fronteras eran invisibles, pero su alcance era infinito. La cocaína fluía como un río subterráneo por las Américas, invisible pero imparable, y cada gota llevaba las huellas de hombres que se creían inmortales. Entre ellos, Andrés López López se había convertido en algo más. No solo un traficante, sino un estratega, un diplomático y un testigo involuntario del imperio de humo que ayudó a construir. El mundo que habitaba no tenía amaneceres, solo diferentes tonos de oscuridad. Sus mañanas comenzaban con llamadas cifradas, sus noches con el zumbido de jets privados. Las cifras eran impactantes,
millones de personas moviéndose por Panamá, España y Miami, cargamentos camuflados como cargamentos de fruta, banqueros blanqueando dinero para legitimarlo. Era una red tan intrincada que incluso los gobiernos luchaban por ver sus límites. Y Andrés, con su serena precisión y su inteligencia cautivadora, era uno de los pocos que entendía su esencia. No era el más ruidoso ni el más violento, pero era el hombre al que todos escuchaban cuando se cernía el caos. Andrés tiene cabeza de gobierno, bromeaba Orlando Henao. Andrés tiene cabeza para gobernar. Fue un cumplido, pero también un presagio, porque la verdad era simple. En este mundo, quienes piensan demasiado son los primeros en caer. El imperio se expandió como humo, hermoso, informe y fatal. Lo afectó todo, pero no dejó nada intacto. Familias, pueblos, regiones enteras de Colombia prosperaron gracias a su moneda de cambio de silencio. Una nueva generación creció viendo el lujo como prueba de poder, el miedo como prueba de respeto. Andrés observó la transformación con silencioso horror. Alguna vez creyó formar parte de algo grandioso, una rebelión contra la pobreza, un imperio de hombres hechos a sí mismos. Pero con el paso de los años, se dio cuenta de que formaba parte de algo completamente distinto. Una industria de la ruina, donde los sueños se forjaban de noche y se enterraban de mañana. Podía sentir la paranoia extendiéndose como la podredumbre. Los aliados se convirtieron en sospechosos. Viejos amigos desaparecieron. Cada arresto repercutía en la organización, y cada repercusión traía rumores de traición. La DEA estaba más cerca que nunca, invisible, paciente, precisa. Cada cargamento que salía de la costa podía ser el que destrozara el imperio. Andrés empezó a sentirse perseguido, no por los hombres, sino por la verdad misma. En 1996, cuando los hermanos Rodríguez Orejuela, los jefes de la antigua cártel de Cali, fueron capturados, el mundo del narcotráfico se dividió en dos. Lo que quedó se convirtió en una guerra civil disfrazada de negocios. La sangre tiñó los cañaverales. Decenas de tenientes se enfrentaron entre sí. Los asesinatos se volvieron sistemáticos, metódicos, casi burocráticos. Ya no era la rabia lo que los impulsaba, sino el miedo a la irrelevancia. Y en medio de todo esto, la conciencia de Andrés comenzó a susurrar de nuevo, débil pero implacable. ¿Cuánto tiempo más podrás vivir como una sombra antes de desaparecer por completo? Intentó silenciar esa voz. Se rodeó de ruido. Música, mujeres, whisky, nuevos negocios, nuevas mentiras. Pero el silencio siempre lo encontraba, sobre todo de noche. Años después, en entrevistas, admitiría que empezó a tener el mismo sueño. Un espejo que no reflejaba su rostro, sino los rostros de quienes habían muerto por su culpa. Al principio se rió, luego dejó de dormir por completo. Cuando Pablo Escobar fue asesinado en 1993, debería haber sido el fin de los imperios de la droga en Colombia, pero en cambio fue el nacimiento de un nuevo monstruo, descentralizado, invisible, imparable. La caída de un rey había coronado a 1000 otros. Andrés lo vio de cerca. El poder ya no pertenecía a un solo hombre, pertenecía a quien pudiera sobrevivir a la traición. El negocio se volvió un infierno sin dueño, murmuró alguien. El negocio se convirtió en un infierno sin dueño. Y el infierno, Andrés lo sabía, siempre cobra sus deudas. Aún así desempeñó su papel con elegancia. Cuando llegaban emisarios extranjeros, era la imagen de la profesionalidad serena, el negociador cortés en un mundo de balas y sobornos. Su fluidez, su encanto y su calculada moderación lo hacían invaluable. Pero esos mismos rasgos también lo hacían peligroso para sus colegas. La inteligencia genera sospecha,
Y la sospecha, en ese mundo, es como una sentencia de muerte. Empezó a notar pequeños detalles, conversaciones que se interrumpían al entrar en la habitación, ojos que lo seguían demasiado tiempo, un coche sin distintivos fuera de una casa de seguridad. El universo volvía a cambiar y lo sentía en los huesos. Una noche en la Ciudad de México, un contacto le dijo algo que heló el aire. Tu nombre está en una lista. Tu nombre está en una lista. No preguntó de quién era la lista. Ya lo sabía. Las mismas personas con las que una vez construyó el imperio eran ahora sus verdugos. Orlando había desaparecido. Chupeta consolidaba su poder mediante el miedo. Todos huían o morían. El imperio de humo había comenzado a devorar a sus arquitectos. El nombre de Andrés circulaba por las radios, susurrado en mensajes codificados. En Miami, los agentes de la DEA lo pronunciaban con fría precisión. En Colombia, los sicarios lo susurraban con hambre. Los muros se cerraban. Hay un momento en la vida de todo criminal, un umbral silencioso, en el que el miedo se transforma en claridad. Para Andrés, llegó una tarde, sentado solo en una mansión vacía, escuchando el eco de sus propios pasos. Las habitaciones olían a dinero y desinfectante. Pero debajo de todo, había algo más, el inconfundible aroma de la soledad. La fortuna que una vez lo deslumbró, ahora se sentía como una cadena de ceros. El imperio no estaba hecho de oro ni de poder, estaba hecho de fantasmas. Esa noche, cogió un teléfono que lo había conectado con miles de negocios y por primera vez lo usó para pedir ayuda, no al cártel, sino a la ley. Habló con cuidado, enigmáticamente, ofreciendo información a cambio de sobrevivir. El hombre al otro lado, un estadounidense con una voz de acero, no pidió explicaciones. Simplemente dijo, si va en serio, más le vale estar listo para quemar su pasado. Esa llamada lo cambiaría todo. Fue el primer atisbo de rebelión, no contra el Estado, sino contra su propia sombra. A partir de ese momento, Andrés López López comenzó a vivir dos vidas de nuevo, una como traficante fugitivo y otra como informante fantasma. Cada conversación se convirtió en una apuesta, cada apretón de manos en una prueba. Seguía dentro del imperio, pero ahora estaba revelando sus secretos a las mismas fuerzas que juraron destruirlo. La ironía no le pasó desapercibida. El chico que una vez adoró a los alquimistas se había convertido en quien disolvía su magia. Cada confesión, cada mensaje codificado, cada traición, era como si se desmantelara pieza por pieza. Sabía qué pasaría si lo descubrían. Había precios que ni siquiera el dinero podía pagar. Pero la alternativa era peor: morir como un nombre más en una masacre olvidada. En el mundo de la cocaína, la lealtad era la ilusión más cara, y Andrés finalmente había dejado de comprarla. A principios del nuevo milenio, el reino de la cocaína se encontraba en terreno inestable. Cartel del Norte del Valle, que una vez fue el gobierno en la sombra de Colombia, se estaba fracturando bajo su propia arrogancia. El aire estaba cargado de miedo, el tipo de miedo que lleva a los hombres a matar a sus amigos antes del desayuno. En los tranquilos rincones de Panamá, Costa Rica y Ciudad de México, los fugitivos bebían hasta dormirse con armas bajo la almohada. La DEA tenía nombres, coordenadas, horarios. Los cazadores se habían convertido en los cazados. Y en medio de este imperio en colapso, caminaban Andrés López López, silencioso, vigilante y portador de un secreto lo suficientemente pesado como para destruirlos a todos. Ya había comenzado su colaboración invisible con agentes estadounidenses. La primera vez que los conoció, no pareció una negociación, sino un exorcismo.
en una habitación de hotel estéril en algún lugar de Panamá, se enfrentó a dos hombres de traje oscuro. Uno tomaba notas, el otro lo observaba con la calma de quien está acostumbrado a la traición. A Andrés no le temblaba la voz. Hablaba como quien confesaba un pecado que había ensayado durante años. Les dio mapas, fechas, rutas de vuelo, laboratorios ocultos, la estructura de un imperio construido sobre el miedo. Cada palabra era como una cerilla arrojada a un océano de gasolina. Le prometieron protección, una nueva vida, tal vez incluso redención. Pero las promesas en ese mundo eran como fantasmas, visibles solo en la oscuridad. Sabía que si el cártel descubría incluso el más mínimo indicio de su cooperación, estaría muerto antes del amanecer. Aún así, siguió adelante. Cada secreto que revelaba era un salvavidas. Cada confesión era un paso más cerca del abismo, y sin embargo, paradójicamente, un paso más profundo en él. Su transformación no fue repentina, fue quirúrgica. Se volvió metódico en su engaño. Sonreía a hombres que sabía que pronto destruiría. Compartía bebidas con aquellos cuya ubicación revelaba a la DEA. Descubrió que la traición no era un acto aislado, sino una disciplina diaria. Cada día usaba una máscara diferente, ensayaba un tono distinto, decía medias verdades que lo mantenían con vida. Ya no era Andrés López López, el traficante. Era algo completamente distinto. Un fantasma incrustado en el imperio de los fantasmas. Y sin embargo, hasta los fantasmas sangran. Vio cómo su mundo implosionaba pieza a pieza, uno a uno. Sus amigos desaparecieron en prisiones, extradiciones, tumbas. Las noticias reportaron las capturas como victorias de la justicia, pero para él eran funerales. Orlando Henao Montoya, el hombre que una vez había sido su protector y mentor, estaba muerto. Iván Urdinola Seguido Chupete, el genio cruel que una vez orquestó asesinatos con una pluma, huyó a Brasil y luego a México, perseguido por el mismo sistema que creía poder sobornar. Y en esa tormenta de traiciones comenzaron a circular rumores de un hombre que proporcionaba información a los estadounidenses, un justo, el Judas definitivo. Andrés sentía que el círculo se estrechaba, el cártel se desangraba, desesperado, rabioso. El nombre del informante aún era desconocido, pero la sospecha era la nueva moneda de supervivencia. Las reuniones se volvieron más frías, las conversaciones más breves. La confianza se desvaneció como el humo. «Hay un traidor entre nosotros», murmuró alguien en una reunión. «Hay un traidor entre nosotros». El silencio que siguió fue más denso que un disparo. Andrés no se inmutó, pero su corazón se aceleró. Cualquier hombre en esa habitación era capaz de matarlo. La mayoría ya quería matar a alguien. Entonces llegó el día en que supo que su doble vida estaba llegando a su fin. Fue 12 de julio de 2001. Durante meses había estado deambulando entre países, evadiendo arrestos, evadiendo venganzas. Pero el agotamiento también era una especie de muerte. La paranoia constante, las noches sin dormir, el miedo a que cada coche que pasara detrás de él fuera el último. Era insoportable. Esa mañana, en un pequeño apartamento, tomó la decisión que sellaría su destino y salvaría su alma. Se rendiría, contactó a la DEA y organizó una entrega discreta, sin drama, sin violencia, sin persecución, solo un hombre encaminándose hacia el juicio. Cuando entró en la embajada ese día, no era la arrogancia de un rey, sino el agotamiento de un hombre que se había quedado sin mentiras. Lo entregó todo: las rutas de la red, los nombres en clave, las cuentas en el extranjero. A cambio, pidió una cosa:
la oportunidad de vivir lo suficiente para contar la historia. En Estados Unidos fue procesado, interrogado y finalmente sentenciado. 12 años en prisión federal para la mayoría habría sido el fin de su vida. Para Andrés fue un renacimiento. Pasó solo 20 meses tras las rejas protegido por las mismas agencias que una vez lo persiguieron, recompensado por su cooperación. Pero incluso allí, en el frío silencio fluorescente de una celda, no pudo escapar de los fantasmas. Cada noche escribía notas, confesiones, fragmentos de memoria. La tinta se convirtió en su refugio, su arma, su penitencia. Empezó a ver su propia historia como un reflejo de la locura del país. Como una generación de jóvenes cambió ideales por dinero fácil. Como el poder sedujo incluso a las mentes más brillantes. Como una nación entera aprendió a vivir con el olor a sangre. Todos los imperios, escribiría más tarde, terminan igual, en silencio. Mientras escribía, fuera de la prisión, el mundo del narcotráfico que había traicionado se sumió en el caos. Más de 100 hombres fueron asesinados en cuestión de meses, una purga sangrienta para borrar cualquier rastro de lealtad al pasado. Chupete, enfurecido, ofreció una recompensa por su cabeza, $5 millones para quien pudiera traer a Andrés López López, vivo o muerto. Todos los asesinos del hemisferio estaban atentos. Andrés se enteró de la recompensa a través de un mensaje codificado que le había pasado de contrabando un antiguo contacto. Sonrió, pero no era orgullo, sino resignación. «Así que esto es lo que cuesta la redención», murmuró. Había traicionado a un cártel, pero también a toda una cultura del silencio. Para muchos no era un héroe, era el traidor definitivo. Judas del Valle. Sin embargo, en esa traición yacía algo excepcional, la verdad. Comprendió que para exponer la oscuridad había que convertirse en su enemigo, incluso si eso significaba perderse a sí mismo. Su colaboración había salvado innumerables vidas, desmantelado un imperio y reescrito la historia del narcotráfico colombiano. Pero el precio fue el exilio, el anonimato y la vigilancia eterna. Incluso después de su liberación en 2006, sabía que cada grupo podía ocultar a un asesino, cada sombra podía acarrear una deuda. En entrevistas posteriores, Andrés hablaría de esa época con una extraña calma. Elegí entre morir como un criminal o vivir como un fantasma, dijo. Elegí el fantasma. Pero tras la calma, había una tragedia. Lo había sacrificado todo. Sus amigos, su tierra natal, su nombre. Sus hijos crecieron sin él. Su esposa se fue. Caminaba libre, pero la libertad había perdido su significado. Cada día era prestado. Cada aliento una negociación. La cámara, si esto fuera película, se detendría en su rostro, surcado, angustiado, pero vivo. Un hombre que ha visto tanto el abismo como la tenue luz que lo trasciende. Sus ojos ya no reflejaban codicia, solo memoria. La misma inteligencia que una vez construyó imperios, ahora diseccionaba sus propios pecados con precisión quirúrgica. No era orgulloso, pero era inquebrantable. El Judas del Valle. Así lo llamaban. Para sus enemigos significaba traición. Para la historia significaba supervivencia. Para él mismo significaba algo más, una advertencia. Porque Andrés López López había aprendido lo que nadie en ese mundo cree jamás. Que en el imperio de la cocaína, el mayor poder no reside en vender la droga, sino en escapar con vida. La prisión tenía una extraña misericordia. Por primera vez en años, Andrés López López podía dormir sin correr. Las frías paredes de la prisión federal eran una jaula diferente. Sin dinero, sin guardaespaldas, sin las mentiras que una vez lo protegieron de sí mismo.
Allí, despojado de títulos y terror, redescubrió algo que no había sentido desde su infancia: el silencio. Pero el silencio, como pronto aprendió, puede destruirte o purificarte. Para Andrés, se convirtió en un espejo. En ese espejo no vio al narco que había sido, el hombre de traje a medida que firmaba órdenes de ejecución con pulso firme. Vio a un niño de 15 años limpiándose el polvo químico de los zapatos tras su primera noche en un laboratorio de cocaína. Vio el orgullo ingenuo de su primer sueldo, la risa de hombres que luego morirían, la silenciosa decepción en los ojos de su madre cuando desapareció de sus cenas. Y mientras esos recuerdos surgían como fantasmas, comenzó a escribir. Comenzó como una forma de supervivencia, una forma de mantener viva su mente cuando las paredes se cerraban contra él. Un cuaderno, un lápiz, una historia. No sabía que estaba escribiendo historia. Creía que estaba escribiendo una disculpa. Línea tras línea, desgranó lo que los tribunales no habían preguntado y lo que el mundo no había querido oír. La verdad tras los glamorosos mitos de la era del narcotráfico. Cómo los niños se convertían en soldados, cómo la lealtad se convertía en un arma, cómo la ambición destruía todo amor que tocaba. No escribía para la fama, sino para pedir perdón. Y poco a poco, escribir se convirtió en un acto de desafío, su rebelión contra el silencio que protegía el mal. Durante años, el código de la mafia había sido simple: si hablas, mueres. Andrés decidió vivir rompiéndolo. Ya no era el justo, lo nombraron con miedo. Se convirtió el hombre que mató el silencio. Las palabras tomaron forma, los párrafos se convirtieron en capítulos, los capítulos en un libro que sacudiría la conciencia de Colombia. El cártel de los sapos no fue solo testimonio, fue confesión, elegía, acusación. Escribió sobre el poder como adicción, sobre la traición como destino. Escribió sobre la sonrisa de Orlando Henao antes de su ejecución, sobre la meticulosa crueldad de Chupeta, sobre noches sumidas en la culpa. Y entre cada línea estaba la sombra de sí mismo, el hombre que lo había vivido todo y de alguna manera sobrevivió para contarlo. Cuando fue liberado en 2006, salió a la luz no como un fugitivo, sino como un autor. La ironía era bíblica. El hombre que una vez fue perseguido por la DEA, ahora era invitado por las editoriales. Colombian, al principio, no supo cómo reaccionar. Para algunos, era un testigo redimido. Para otros, un traidor impenitente. Pero la gente no podía apartar la mirada. Su historia era un espejo que habían evitado durante décadas. Se vieron a sí mismos. La fascinación, la complicidad, el aplauso silencioso que había permitido que los capos de la droga se convirtieran en ídolos. En 2008, El cártel de los sapos fue adaptada para televisión y un éxito rotundo en Latinoamérica. Millones de personas vieron cómo se desarrollaba la saga, sin percatarse de que el hombre cuyos pecados juzgaban era el mismo cuya voz narraba el dolor. La serie se convirtió en algo más que entretenimiento. Se convirtió en terapia nacional. La guerra contra las drogas, que antes se contaba en voz baja, ahora se transmitía en las salas de estar. A través de la ficción, Andrés había convertido la confesión en catarsis. No se detuvo allí. Se abrieron las compuertas. Un libro se convirtió en muchos. Las fantásticas, sobre las mujeres que compartieron los secretos del cártel. Esposas, amantes, sobrevivientes. Las mujeres del cartel, un retrato del lado femenino de la corrupción y la resistencia. Luego vino El Señor de los Cielos, una dramatización de la vida de Amado Carrillo Fuentes, el titán mexicano que se convirtió en leyenda. Cada historia lo alejaba un paso más del hombre que había sido,
pero también lo ataba a los fantasmas que jamás pudo enterrar. Escribir se convirtió en su redención y su castigo. Cada frase exigía honestidad, cada página abría una vieja herida. En las entrevistas, sus palabras transmitían una extraña paz. Cuando te encierran, decía, aprendes que el silencio no te protege. Solo la verdad te salva. Cuando te encierran, aprendes que el silencio no te protege. Solo la verdad te salva. Pero la verdad tiene enemigos. Sus libros, aunque célebres, reavivaron rencores. Viejos nombres resurgieron. Hombres que lo habían perdido todo gracias a su cooperación comenzaron a surgir de las sombras. Y entonces, como una confrontación final con el destino, decidió enfrentarse al mito mismo. Escribir la historia de Joaquín el Chapo. Guzmán, la idea era una locura. Escribir sobre una leyenda viviente del crimen era invitar a la muerte. Pero Andrés creía que solo enfrentándose al mayor fantasma podría completar su propia redención. Comenzó a investigar en 2012, viajando bajo alias, entrevistando a agentes federales, fiscales, periodistas e incluso familiares del propio Chapo. El peligro era real. En cierto momento, intermediarios le advirtieron que el capo de Sinaloa conocía su trabajo. Llegó un mensaje velado. El patrón quiere leer lo que escribe antes de que salga. El jefe quiere leer lo que escribes antes de que salga. La amenaza era clara. Andrés se negó. Ya vivió su historia, respondió. Ahora es historia. Cuando el Chapo, el valor de la droga, se publicó en 2015 y causó revuelo. Los críticos lo calificaron de audaz, intrépido y necesario. Exnarcos lo calificaron de blasfemia. Pero una vez más, Andrés hizo lo que pocos se atrevieron. Humanizó al monstruo, reveló el sistema que lo engendró y recordó al mundo que todo imperio del crimen no nace del mal, sino de una ambición malinterpretada. A través de sus libros, Andrés logró algo excepcional. Se convirtió en el cronista del mundo que casi lo mató. Convirtió su trauma en testimonio, su vergüenza en poder narrativo. El hombre que una vez traficaba con cocaína, ahora traficaba con la verdad, y era más adictiva que cualquier cosa que hubiera vendido. Aún así, la ironía persistía. Vivía tranquilamente en Miami, un hombre libre bajo cadenas invisibles. Su antiguo nombre aún resonaba en los círculos del narcotráfico. El Sapo Mayor, el gran informante. Pero ya no se inmutó al oírlo. Me llaman traidor, le dijo a un reportero. Pero traicioné a un mundo que me habría enterrado. Si eso me convierte en sapo, entonces tal vez el mundo necesite más sapos. Pasaba las mañanas entrenando para triatlones, las tardes escribiendo, las noches con sus hijos. Las dos vidas que nunca antes había podido compaginar. Para ellos, no era una leyenda ni un fantasma, solo un padre que intentaba reconciliarse con el pasado. Les contaba su historia no para glorificarla, sino para advertirles. El diablo no aparece con cuernos, dijo una vez. Aparece con un apretón de manos y la promesa de un éxito rápido. Y cuando le preguntaron si estaba orgulloso de sus libros, sonrió levemente. No estoy orgulloso, dijo. Soy libre. Con eso basta. En un mundo construido sobre el miedo y el silencio, Andrés López López había hecho lo impensable. Había hablado y al hacerlo, se convirtió en algo más excepcional que un superviviente. Se convirtió en un testigo. Libertad por Andrés López López no llegó con fanfarrias, llegó silenciosamente, como el sonido del océano al amanecer, como el susurro de alguien que aprende a vivir de nuevo. Después de años de caos, el mundo se había vuelto irreconociblemente tranquilo. Sin sirenas, sin disparos, sin llamadas en clave,
solo el ritmo constante de la vida cotidiana, el tic-tac de un reloj, la respiración de sus hijos dormidos en otra habitación, el murmullo de un televisor que ya no mostraba su nombre. Pero incluso el silencio puede tener eco. Cada sonido en su casa parecía transportar los fantasmas de otros tiempos. El silbido del agua corriente, como el silbido de la cocaína reaccionando en acetona. El portazo de una puerta como el cierre de una celda. El timbre de un teléfono como una sentencia de muerte esperando ser respondida. Había escapado de la guerra, pero la guerra lo había seguido hacia adentro. La libertad, se dio cuenta, no era distancia del pasado, era coexistencia con él. Miami era cálido, luminoso, casi indulgente. Corría por sus playas por las mañanas. El aire salado se mezclaba con el sudor de un hombre que intentaba recuperar su cuerpo. El entrenamiento de triatlón se convirtió en su ritual y la resistencia se convirtió en meditación. Durante años, había escapado de las balas, de las traiciones y de su propia culpa. Ahora corría en busca de aliento. Cada brazada en el agua, cada kilómetro en el camino, era un diálogo consigo mismo. «Estoy vivo», susurraba. «Sigo aquí». Y sin embargo, en el ritmo de su respiración, siempre había una pregunta. ¿Por qué yo? Él sabía la respuesta, aunque no le ofrecía ningún consuelo. Sobrevivió no porque fuera más valiente o más inteligente, sino porque estuvo dispuesto a afrontar la verdad cuando otros se negaron. Esta fue la cruel ironía de su historia. La verdad lo había salvado, pero también lo había condenado a una vida de recuerdos. Vivió rodeado de recuerdos, fotografías de niños que crecieron mientras él estaba en prisión, cartas nunca enviadas, nombres que nunca pudo pronunciar en voz alta. El hombre que una vez comandó ejércitos de contrabandistas, ahora luchaba por controlar su propio sueño. En las entrevistas, los periodistas a menudo le preguntaban si sentía arrepentimiento. Haría una pausa, no para inventar una respuesta, sino para medir su peso. Arrepentirse es fácil, decía finalmente. Comprender es más difícil. Explicó que en su juventud, la línea entre el bien y el mal no era borrosa, era invisible. Había vivido en un país donde el poder era supervivencia, donde la ley era negociable y donde la ambición era la única religión que quedaba. No lo justificó, simplemente lo expuso. La tragedia, dijo una vez, es que en Colombia el criminal no tiene que buscar el sistema. El sistema lo encuentra a él. Ya no se veía como una víctima ni como un villano. Se veía a sí mismo como evidencia de lo que sucede cuando el silencio se convierte en cultura y la corrupción se convierte en herencia. Habló en conferencias, ante audiencias jóvenes, ante personas que reconocían su nombre no por las listas de personas buscadas, sino por sus libros. Escucharon no porque predicaba la redención, sino porque encarnaba su dificultad. Él nunca les dijo que no persiguieran sus sueños. Les dijo que tuvieran cuidado con los atajos, porque cada atajo, dijo, esconde una trampa construida por hombres que ya cayeron en ella. En casa comenzó a reconstruir lo que el tiempo había roto. Sus hijos, ahora adolescentes, llevaron su nombre pero no su culpa. Les contó todo, la verdad, la vergüenza, el motivo por el que desapareció durante años. Quería que lo conocieran no como lo veía el mundo, el sapo mayor, sino como el hombre que intenta volver a estar completo. Escucharon con silenciosa madurez, la que nace de crecer a la sombra de las decisiones de otros. «Papá», preguntó una vez uno de ellos,
¿Todavía tienes miedo? Sonrió levemente. Todos los días, dijo. Pero el miedo es diferente cuando aprendes a decir la verdad. En privado, a menudo pensaba en los que no sobrevivieron. Orlando, Iván, Chupeta y los innumerables muchachos sin nombre que creían en el mito del poder fácil. Pensó en su risa, en su arrogancia, en sus últimos momentos. Cada recuerdo era una brasa que ardía en su conciencia. Él no los odiaba. Él los compadecía y a veces los extrañaba. En sus sueños no aparecían como enemigos, sino como ecos de una juventud devorada por la codicia. Se despertaba sudando, susurrando sus nombres como oraciones de perdón que nunca serían respondidas. La fama de sus libros, las adaptaciones, el reconocimiento, trajeron consuelo, pero también contradicción. Había construido una nueva vida sobre las ruinas de la antigua, pero sabía que la línea que separaba al testigo del explotador era delgada. Nunca se permitió sentirse como una celebridad. Cada entrevista, cada aplauso, parecía inmerecido. No contaba historias para ser admiradas, las contaba para asegurarse de que nadie las repitiera. Si alguien me aplaude, he once told a friend, es porque no entendió. Si alguien me aplaude, es porque no entendió. A veces conducía sin rumbo por Miami de noche, con los faros delanteros atravesando el silencio. Pasaba por restaurantes llenos de risas, amantes tomados de la mano, corredores a lo largo de la costa, gente común y corriente viviendo vidas nada extraordinarias. Él los envidiaba. Había conocido los extremos de la existencia, la riqueza más allá de la razón, el peligro más allá del miedo, pero nunca el punto medio donde habita la paz. Se dio cuenta de que ese era el verdadero premio que había perdido. Y aún así, estaba agradecido. Agradecido por la segunda oportunidad, por el aliento en sus pulmones, por la oportunidad de despertar sin mirar por encima del hombro. No fue absuelto. La redención no es borrado, pero estaba evolucionando. El niño que una vez buscó poder, ahora buscaba significado. El hombre que traficaba con veneno, ahora traficaba con la verdad. A menudo decía que la escritura había sustituido a la cocaína como su adicción, solo que ésta la curaba en lugar de destruirla. En una de sus reflexiones finales para un documental, Andrés miró a la cámara con esa misma intensidad tranquila que alguna vez aterrorizó a sus enemigos. La gente cree que la cárcel es un castigo, dijo. No lo es. El castigo es darte cuenta de que construiste tu propia prisión y la llamaste éxito. Hizo una pausa dejando que el silencio respirara. La libertad no es salir de una celda. Es perdonarte lo suficiente como para vivir con lo que has hecho. Y allí, en esa línea, vivió la esencia de su transformación. No estaba pidiendo perdón al mundo. Sabía que no lo merecía. Estaba pidiendo permiso para existir a pesar de ello. Escribir, respirar, criar a sus hijos sin que los fantasmas se interpongan entre ellos. Vivir tranquilo, sin pretender que la tranquilidad significa paz. El poder que una vez adoró se había convertido en cenizas, pero de aquellas cenizas había emergido algo humano, frágil, honesto, todavía atormentado, pero vivo. Y para un hombre que una vez había vendido la muerte, eso fue un milagro suficiente. La historia tiene muchos narradores, pero pocos sobrevivientes, y entre los que sobreviven, son aún menos los que deciden hablar. Andrés López López fue uno de ellos, un hombre que sobrevivió a un imperio construido sobre el silencio,
y convirtió ese silencio en testimonio. En un mundo donde se rendía culto al poder y se sepultaba la verdad, él se convirtió en algo paradójico, el hombre que vivió lo suficiente para arrepentirse de haber sobrevivido. Pasaron los años, el mundo siguió adelante, surgieron y cayeron nuevos cárteles, nuevos nombres llenaron los titulares, pero Andrés permaneció allí, una reliquia de otra época, un fantasma que se negaba a desaparecer. Ya no lo perseguían, ya no lo temían, pero nunca fue verdaderamente libre. Incluso en paz, caminaba con el ritmo cauteloso de un hombre que había vivido demasiadas vidas amenazadas. Sus ojos, tranquilos y sin parpadear, transmitían la gravedad de alguien que había visto demasiado y había comprendido demasiado bien que ninguna victoria en ese mundo llegaba sin pérdida. En los documentales hablaba sin adornos, ninguna bravuconería, ninguna confesión ensayada para la redención, solo la honestidad limpia y quirúrgica de alguien que no tenía nada que proteger. «Conté mi historia», dijo una vez, «porque el silencio mata más que las balas». Sabía que la historia lo juzgaría. Algunos lo llamarían traidor, otros salvador. Pero el juicio, aprendió, era solo otro tipo de ruido. La verdad era más silenciosa e infinitamente más difícil de soportar. A menudo reflexionaba sobre Colombia, su tierra natal, la tierra de la música y la sangre, de la resiliencia y la tragedia entrelazadas. Habló de ello con amor y dolor, como si estuviera describiendo a un miembro de su familia al que nunca podría abandonar, sin importar cuántas veces le rompiera el corazón. Había visto su belleza retorcida por la avaricia, sus hijos convertidos en soldados de una ilusión, sus madres llorando por hijos que confundían el poder con el destino. Lo peor que nos robó la guerra contra las drogas, dijo una vez, no fueron vidas, fue la inocencia. Hizo que cada niño creyera que el crimen era la única forma de importar. A través de sus libros y entrevistas, Andrés se convirtió en un educador accidental, un historiador del pecado. Las universidades estudiaron sus confesiones, los periodistas citaron sus reflexiones, los cineastas dramatizaron su pasado. Pero nunca se permitió convertirse en un mito. Les recordó a todos que el sapo mayor no era un héroe, solo un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que la culpa es más pesada que el oro. «No quiero que me admiren», dijo. «Quiero que me comprendan». Él creía que la comprensión era el comienzo de la curación, no solo para él, sino para la nación que lo vio nacer. Para un país criado a la sombra del narcotráfico, quería demostrar que era posible sobrevivir sin glorificación, que podía existir redención incluso después de la ruina. Su voz se convirtió en una extraña especie de brújula para una generación que creció idolatrando a los forajidos. Y aunque nunca se perdonó completamente a sí mismo, perdonó al país que lo creó, porque vivir sin perdón, aprendió, era otro tipo de prisión. Más tarde en su vida, Andrés comenzó a escribir de nuevo, no sobre el crimen, sino sobre la humanidad. Escribió ensayos sobre la moralidad, la memoria y la anatomía de la culpa. Habló en foros sobre ética y violencia, sobre la delgada línea entre víctima y victimario. Cuando se dirigía al público joven, no hablaba de cárteles. Habló de elecciones, las encrucijadas invisibles que definen una vida. Les advirtió que la ambición sin reflexión conduce a la ruina, que la búsqueda del poder es la forma más lenta de destruir el alma, y el silencio en aquellas habitaciones demostraba que entendían. En casa vivía con sencillez, sin guardias, sin lujos, sin excesos,
Solo libros, fotografías y largas conversaciones con sus hijos. La única audiencia cuyo perdón realmente importaba. Crecieron no bajo su sombra, sino bajo su luz, conociendo toda la verdad de la caída de su padre y su largo ascenso hacia la humanidad. A menudo decía que ser llamado papá significaba más que cualquier fortuna que hubiera contado alguna vez. Era el único título que había conseguido, honestamente. En momentos privados, todavía luchaba contra la memoria. A veces cerraba los ojos y oía el zumbido de los viejos laboratorios, el ritmo metálico de las balanzas midiendo la pólvora, la risa de los hombres que se creían invencibles. Otras veces se despertaba antes del amanecer, empapado en sudor, sin saber si el ruido exterior era un trueno o pasos. El pasado nunca desapareció, solo aprendió a susurrar. Pero Andrés había aprendido a vivir con los susurros. Ya no huía de ellos. Él escuchó, asintió y dejó que se desvanecieran. El hombre que una vez había transportado cientos de toneladas de cocaína a través de los continentes, ahora transportaba palabras a través de páginas. Cada uno, dijo, se sentía más pesado que el anterior, porque a diferencia de la cocaína, la verdad no produce ningún efecto, solo claridad. Y la claridad, lo sabía, era el precio final de la redención. En el último documental filmado sobre su vida, la cámara lo captó caminando por la costa de Miami al atardecer, descalzo, anónimo, casi sereno. El narrador habló suavemente sobre la imagen. Algunos hombres construyen imperios para ser recordados. Otros cuentan sus historias para que nadie las repita. Andrés se detuvo al borde de las olas. El horizonte resplandecía dorado. No parecía ni orgulloso ni roto, simplemente humano. Después de un largo silencio, dijo las palabras que se convertirían en el epílogo de su relato. Todo hombre tiene dos vidas, la que vive y la que sobrevive. La mía empezó el día que dejé de mentirme a mí mismo. Se giró, se alejó del agua y desapareció en la luz. No hubo música ni aplausos, solo el eco de sus pasos, firmes, sin prisa, en paz. Ya no era el niño que observaba a los alquimistas. Ya no soy el traficante que confundía el miedo con respeto. Ya no es el informante al que el mundo llamaba traidor. Él fue el último testigo, el hombre que lo recordaba todo para que los demás no tuvieran que hacerlo. Y en un mundo construido sobre humo, su verdad, frágil, imperfecta, pero viva, era lo único que nunca se quemaba.